Hola, hoy vamos a explicar un tema bastante importante en matemáticas que trata sobre vectores y rectas. Formalmente se llama geometría analítica y coincide con el tema 7 del libro de cuarto de eso. En fin, vamos a primero hablar de lo que es un vector, de qué tipos de vectores hay y después cómo se consiguen las diversas ecuaciones de la recta. Empezamos por lo primero, ¿qué es un vector? Pues un vector es un objeto matemático, como pone ahí, que tiene tres peculiaridades. Tiene módulo, que es su tamaño. Tiene dirección, que es su orientación. Tiene sentido, que es la marca que dice si va o si viene, o sea, la puntita de la flecha que representa los vectores. Un vector pues, se representa mediante coordenadas. Ahí os he dibujado un vector que va del punto A, 2, 2, al punto B, 5, 3, y ese vector pues le hemos llamado correspondiéndose con los puntos AB. AB entonces tiene de coordenadas 3, 1, y voy a decir por qué tiene coordenadas 3, 1. Tiene coordenadas 3, 1 porque avanza en horizontal 3 unidades y sube 1. ¿Lo veis? Entonces, por eso decimos que tiene coordenadas 3, 1. Pero se puede obtener de otra forma. ¿Y cómo? Bueno, pues se obtiene también haciendo la diferencia del punto final menos el punto inicial, o sea, restando B menos A. Entonces, AB quedaría 5, 3 menos 2, 2, o sea que quedaría lo que ya sabíamos de antes, el vector 3, 1. Entonces, seguimos un poco más y hablamos del módulo. ¿Cuál es el módulo sabiendo las coordenadas del vector? Bueno, pues el módulo es hacer la longitud del vector, por lo tanto hacemos el teorema de Pitágoras, que sería la primera coordenada al cuadrado, la segunda al cuadrado, porque son dos catetos, o sea, y después la raíz cuadrada, o sea, que sería la hipotenusa. Y esto me da raíz de 8 unidades. Y ya he dicho que esto he calculado su longitud mediante el teorema de Pitágoras. Avanzamos un poquito, vamos a ver si desplazo esto aquí. Vale. La siguiente propiedad de los vectores, hemos hablado del módulo, ahora es dirección. Y la dirección se identifica con el ángulo de inclinación sobre el eje X. O también la podemos identificar con la pendiente, o sea, con la inclinación. Y recordemos que la pendiente se saca de dividir lo que se sube en un desplazamiento rectilíneo entre lo que se recorre en horizontal, en ese mismo desplazamiento. Entonces, tenemos que el vector AB, 3, 1, tiene de pendiente, pues lo que he dicho antes, lo que se sube, el 1, va al numerador, entre lo que se recorre, que es 3, lo pongo en el denominador. O sea que este vector tiene de pendiente un tercio. Avanza 3 en X y sube una unidad en Y, en el eje Y. El ángulo de inclinación pues se saca de la pendiente y la frase mítica que os he dicho algunas veces, pues pendiente igual a tangente igual a derivada. Lo de derivada de momento no lo vamos a ver, pero recordad esta frase mítica, pendiente igual a tangente, entonces luego la tangente del ángulo es un tercio y por lo tanto el ángulo es el arco tangente de un tercio. El arco tangente de un tercio me da pues 18,4 grados. Hacia el nordeste, o sea, hacia la derecha y hacia arriba. Esa es la dirección. Por último, me queda hablar del sentido de avance. El sentido de avance, pues en este caso es fácil de decir porque es de ida. El vector avanza, como he dicho, hacia arriba, hacia el norte, y hacia la derecha, hacia el este. Vamos a hablar de algunas clases de vectores. Bueno, pues teniendo en cuenta clases de vectores, pues tenemos los que son equipolentes. Los vectores equipolentes son los que son equivalentes. Pues equipolente es un sinónimo de equivalente. Es decir, tienen
las mismas coordenadas, pero están colocados en puntos diferentes del plano. Ahí he puesto 3 vectores equipolentes, puesto que están colocados, pues uno más a la izquierda, el otro en el medio y el otro más a la derecha, pero los 3 tienen las mismas coordenadas y por supuesto el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por eso son equipolentes. Vamos a ver más tipos de vectores. Vectores de posición. Los vectores de posición marcan la posición de un punto en el plano. Yo ahí he puesto el punto C, 3, 2, y ese punto C está marcado con sus coordenadas desde el origen. Bueno, pues le corresponde un vector de posición OC, de coordenadas, pues las mismas que el mismo, o sea, 3, 2. O sea que esto es muy obvio, no tiene mucha más explicación. Vector de posición es el que marca, repito, la posición de un punto. Vectores unitarios, pues ya tiene más chicha. ¿Qué es un vector unitario? Pues un vector unitario es aquel cuyo módulo vale 1, o sea, su tamaño, su longitud es 1. Tiene una unidad de largo, como veis que pone ahí. Miden una unidad de largo. Ejemplos de vectores unitarios, pues tenemos estos dos que son famosos, forman la base canónica, y son el vector i y el vector j. El vector i es el vector 1, 0 y el j 0, 1. Y por tanto, pues son dos vectores unitarios porque miden una unidad de largo. He puesto otro vector unitario más abajo, w, lo voy a ampliar para que se vea bien. Este vector es también unitario, pero le explicaré por qué. Veis que sus coordenadas son un poco más extrañas, es 1 medio y rey 3 medios. Y esto es debido a que procede de una fórmula general para los vectores unitarios, que es esta que tenéis aquí. Esta de aquí, la voy a subrayar. Un vector unitario se señala así con una especie de sombrero, en vez de con una flecha, y se hace poniendo de primera coordenada, de coordenada horizontal, un coseno, y de coordenada vertical un seno, pero del mismo ángulo, claro. Por ejemplo, ahí abajo he puesto el vector unitario u con estas razones trigonométricas, coseno de 30 y seno de 30. Evidentemente, pues que eso vale raíz de 3 medios, o sea, 0,87 y 1 medio, que es 0,5. Su módulo, lo vamos a comprobar, que es unitario, su módulo debe ser la unidad. Lo vamos a comprobar. He hecho el módulo, que es Pitágoras, con sus coordenadas. El raíz de 3 medios al cuadrado más el 1 medio al cuadrado. O sea, los dos catetos al cuadrado, los sumo y me da, pues, 3 cuartos más 1 cuarto, 1, como tenía previsto. O sea que sí se cumple, que son unitarios, cogiendo de coordenada x el coseno y de coordenada y el seno. La cuestión que se nos plantea ahora es, si nos dan un vector cualquiera, ¿podemos encontrar un vector unitario que vaya en su misma dirección? Esa es la pregunta. O sea, dado un vector cualquiera, ¿podemos encontrar un vector unitario paralelo a este? Pues sí, y se hace de una forma muy sencilla. Se dividen sus coordenadas entre su módulo. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo el vector v, 3, 4 y voy a hacer su módulo. ¿Por qué lo voy a necesitar? Como veis, mide 5 unidades porque es un vector mágico, ¿no? Como los triángulos mágicos, 3, 4, 5. Lo he cogido facilito para que se vea bien. Entonces, ¿cómo será un vector unitario paralelo a este? Bueno, pues cojo las coordenadas de este vector, la 3 y la 4, y las divido ambas entre el módulo, que valía 5. O sea, el vector unitario será 3 quintos y 4 quintos. Como veis, es muy sencillo de hacer, simplemente es dividir las coordenadas entre el módulo. Entonces, pasamos a otra cosa. Después de hablar de vectores unitarios, como veis ahí, esto verde, o sea que había 3 cositas, una que tenía módulo 1, 2 que se obtenían de la fórmula coseno, seno, y 3 que se obtienen también de la forma
de dividir un vector entre su módulo, ¿vale? Repito, módulo 1, fórmula general coseno-seno y dividir las coordenadas entre el módulo. Pasamos a otra cuestión. Vectores paralelos. Los vectores paralelos son aquellos que llevan la misma dirección y por tanto tienen la misma pendiente como aquí se indica. Tienen la misma dirección y por lo tanto tienen la misma pendiente. Sus coordenadas, por tener la misma pendiente, están en proporción. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo dos vectores, u y v, de coordenadas 3, 4, 6, 8, coordenadas mágicas también. Y sus pendientes son 4 tercios del primer vector, lo que subo entre lo que recorro, y 8 sextos. Como veis, estos vectores son paralelos porque sus pendientes son idénticas. Entonces, pues mantienen la proporción de paralelismo. Y esto se le conoce como condición de paralelismo. O sea, comprobar sus pendientes que sean iguales. Condición de paralelismo. Bueno, vamos a otra cosa entonces. Vectores perpendiculares. Pues esto es fácil. Son aquellos que forman 90 grados entre sí. Y aquí he dibujado dos vectores de esta condición. U y v. U vale 3 menos 2 y v 2, 3. Es fácil de ver que han cambiado sus coordenadas de lugar y una de ellas de sitio. ¿Lo veis? El 2 de la x pasó al menos 2 de la y en el u de abajo y en el v el 3 pasó aquí a ser coordenada x. Bien, entonces han cruzado las coordenadas y una de ellas ha cambiado de signo. Se dice que son perpendiculares, pero tienen varios sinónimos. O sea, perpendicular es lo mismo que normal, es lo mismo que ortogonal a nuestro nivel. O sea, que si oís cualquiera de estas palabras, entendéis que deben formar 90 grados. Tienen las coordenadas intercambiadas, como decía, y una con el signo opuesto, como decía. Entonces, aquí os he puesto otro ejemplo, que nos da un vector, en este caso el vector 6 menos 2, y tenemos dos posibilidades de vectores perpendiculares. ¿Cuáles son estas posibilidades? Pues sencillo. La primera es el vector 2, 6, he cambiado el signo al 2, y la otra es el vector w menos 2 menos 6, le he cambiado el signo al 6. O sea que siempre va a haber dos vectores perpendiculares a uno dado. Continuamos y nos pasamos a la cuestión de qué ángulo forman dos vectores. Y entonces aquí lo tenemos fácil. ¿Cómo se resuelve esto? Pues se resuelve a través de esta operación que se llama producto escalar. El producto escalar es una operación que tiene dos fórmulas para poder calcularse. Entonces explico la primera fórmula, se escribe, como veis, con un punto grueso y es multiplicar la coordenada x del primer vector por la coordenada x del segundo vector y sumarle la coordenada y del primer vector, la coordenada y del segundo vector. Esta operación así de combinar multiplicaciones y una suma se llama combinación lineal, o sea, combinación lineal de las coordenadas. La otra forma de hacer el producto escalar es calculando los módulos y multiplicar por el coseno del ángulo que forma. Como tengo dos fórmulas, esto me permite igualarlas y si las igualo, obtengo el coseno del ángulo. Aquí lo tenéis desarrollado. Entonces, pues lo vamos a acercar un poquito más. Veis que arriba están la combinación lineal de coordenadas, como os he dicho, combinación lineal de las coordenadas de los dos vectores, y abajo los módulos de los dos vectores. Esto sale de despejar de la fórmula de arriba. Y claro, si tengo el coseno del alfa, tendré el ángulo alfa, que es hacer el arco coseno. O sea, en la calculadora ya sabéis, Shift Cos.
Bien, una vez hablado de cómo se obtiene el ángulo que forman dos vectores, pues ponemos un ejemplo. Yo aquí tengo dos vectores, un vector u 5, 0 y un vector v 6, 2, y vamos a calcular el ángulo que forman. Es un ángulo pequeño, sería este ángulo de aquí, no puede ser muy grande ese ángulo. Y no sé, me parece que va a ser un ángulo conocido. Bueno, pues cogemos y hacemos los módulos de u y de v. El módulo de u pues es 5 unidades, puesto que mide 5 unidades directamente. Y el módulo de v lo hacemos con Pitágoras, la primera coordenada al cuadrado, la segunda al cuadrado, como hemos hecho antes, y nos da raíz de 40 unidades. Entonces multiplico ambos módulos y me da este resultado. Esto va a ser el denominador. ¿Y qué pongo en el numerador? Pues en el numerador, como os he dicho antes, pongo la combinación lineal de sus coordenadas. O sea, 5 por 6 más 0 por 2. Con lo cual se obtiene, perdón que se me ha rayado aquí, se tiene que coseno de alfa será 5 por 6 es 30 y abajo pues 5 raíces de 40. Si hacemos esa operación, arco coseno de 30 entre 5 raíces de 40 me da 18,4 grados. Y esto es curioso, pero ya lo teníamos de antes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque este ángulo es la pendiente de este vector, puesto que es el ángulo que forma contra el eje X. O sea, que podría haber hecho también alfa, lo pongo aquí, pondría alfa igual a arco tangente de 2/6, porque también es eso. Porque he escogido el vector u horizontal. Es una situación privilegiada, que no siempre va a suceder, pero bueno, en este caso es fácil de ver que puedo calcular el ángulo pues, de dos formas, con el producto escalar y con la pendiente del vector v. Pasamos a otra cuestión, que es la ecuación de la recta. Y aquí pues vamos a empezar diciendo que no es ecuación, sino ecuaciones. Y ecuaciones es porque hay varias formas que son equivalentes de dar la ecuación, o sea, de describir cómo va una recta en el plano. Para construir una recta en el plano se necesitan dos cosas. Como digo muchas veces, necesitamos para cocinar una recta dos ingredientes. ¿Y qué ingredientes son? Pues primer ingrediente, un punto conocido. Y segundo ingrediente, un vector director. Si tenemos estos dos ingredientes, podremos construir una recta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a partir de este esquema. Este esquema que ya lo he hecho y parece un poco confuso, pero le borraré cosas y después se las volveré a poner. Entonces, parto de esta situación. Tengo un punto A, 0, 4, y un vector V, vector director 2, menos 1. O sea, avanza 2 unidades en horizontal y baja 1. Bien. Entonces yo me sitúo en el origen de coordenadas y pretendo llegar a un punto, digamos, genérico, X, de coordenadas X, Y, siguiendo el trazado de esa recta que marca el vector V. Entonces, vuelvo a recuperar lo que borré antes. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tengo que hacer? Bueno, pues sencillo. Muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? Pues primero dibujo o construyo el vector AX, que es un vector
que va desde el punto A hasta el punto X que quería llegar, un punto genérico. Veis que es restar las coordenadas, x menos 0 y menos 4. Segundo, pues construyo el vector OA. El vector OA es que va desde el origen hasta este punto A, que le podríamos llamar la estación del tren. Y, por último, veo que el vector V hace las funciones de un tren, en el que me subiré. La broma típica es que V viene siendo el AVE, el tren este de alta velocidad. Bueno, entonces mi propósito es llegar desde este punto a X, yendo primero a la estación y subiéndome al V. Repito la idea. La idea para construir la ecuación de la recta es partir del origen, que es donde estamos, llegar a la estación y subirse al V. Una vez que me subo al V, viajo un tiempo t para llegar a este punto. Bien, ¿cómo hacemos esto? Si parto del origen de coordenadas y quiero llegar al punto XY, deberé primero ir a la estación, ir al punto 0,4, siguiendo el vector que he calculado antes, 0,4, el vector de posición, y luego ir hasta el punto X usando el vector 2 menos 1, como os expliqué. Vale, entonces ahora planteo la siguiente ecuación. Que la he borrado, perdón. Vamos a poner aquí OX es el vector que va desde el origen hasta el X, será OA más AX. Vamos a comprobar otra vez en el dibujo. OX, que lo he puesto ahí de verde, OX, que es el vector que une el origen y el destino, OX, se puede construir, como os decía, primero yendo a OA, o sea, haciendo el vector OA, y después haciendo el vector AX. O sea, he dado un rodeo porque quería ir, digamos, por la vía rápida. Por la vía rápida de subirme al tren V. Entonces, volvemos a la ecuación de abajo, que OX igual a OA más AX. Vemos que el vector AX es t veces el vector V, son paralelos. AX y V son paralelos. Por lo tanto, puedo escribir la ecuación de esta forma. Para ir del origen al destino, primero debo hacer el vector que va a la estación, coger el tren V y viajar un tiempo t en él. ¿Se entienden estas cuatro cosas de la ecuación, verdad? Y ahora las escribo de forma manifiesta, o sea, vamos a sacar esto y escribo en el caso particular que teníamos allí. Para ir del origen al destino, es el vector de coordenadas XY, primero voy a la estación y después me subo al tren V y viajo un tiempo t. Si escribo eso en ese orden que he puesto ahí, siempre con un más aquí en el medio, pues esa ecuación se llama ecuación vectorial de la recta y es la primera de las ecuaciones que se obtiene de forma gráfica y razonando, claro. Pero esta ecuación la podemos manipular, por ejemplo, separando las variables x e y. Si separo las variables, entonces me queda que la coordenada x tiene ese desarrollo y la coordenada y tiene ese desarrollo. Lo pongo un poquito más claro aquí abajo, a ver. La x será 0 más t por 2 y la y será 4 más t por menos 1. Poniendo las cositas un poco mejor, pues ¿qué me queda? X igual a 2t y igual a 4 menos t. Y esta ecuación, puesta así en forma de sistema, se llama ecuación
paramétrica de la recta. Así. Paramétrica porque t, el tiempo, si queréis, es el parámetro que va sacando puntos de esta recta. Por ejemplo, yo si le doy a t el valor, no sé, el valor 0, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa. Si le doy a t igual a 0, me queda que x vale 0 y y vale 4. Efectivamente, cuando el tren sale de la estación, el tiempo se marca a 0, o sea, se pone el contador a 0, y en ese momento estoy en el punto 0,4. Por ejemplo, si cojo t igual a 1, imaginaros que pasó una hora y quiero saber en qué punto me encuentro después de haber subido al tren V, claro. Pues si t vale 1, me queda que x es igual a 2 e y es igual a 4 menos 1 igual a 3, o sea que estaré en el punto 2, 3 del recorrido, y así sucesivamente. Y a este sentido, pues una variable a la que se le dan valores, pues se llama parámetro, y de ahí el nombre de ecuación paramétrica. Hay más formas de dar la ecuación. Si continuamos con la paramétrica y despejamos la t de ambas ecuaciones, la paramétrica, me queda lo siguiente, que t vale la mitad de x, lo he sacado de aquí, y de la segunda me queda que t es igual a menos y más 4, y por tanto, pues queda esta expresión igualando las dos, o sea, se ha ido la t, se me ha ido el parámetro y me queda solamente la x y la y. Bueno, pues si reduzco esa ecuación a una forma, digamos, estándar, veo que me aparece como una especie de polinomio igualado a 0. Y esa se llama ecuación general o implícita de la recta. Algo con x más algo con y menos un número igual a 0. Ecuación general o implícita. Y ya llevamos 3. Os recuerdo, vectorial, paramétrica, general o implícita. Y vamos a ver otras dos más. Despejo la letra y y me queda esta ecuacioncilla que se llama ecuación explícita. La ecuación explícita me permite dar valores fácilmente porque puedo dar valores en x y me salen los valores de y, o sea que es la fórmula ideal para hacer tablas de valores. Doy valores en x y me salen y. Bueno, como he hecho antes, x y, pues doy 0, 1, 2, etc. Y me van saliendo los valores en y. En 0 sería 4, en 1 sería menos un medio más 4, etc. Entonces, ahora lo que voy a hacer es interpretar esos números que han salido aquí. El menos un medio viene siendo la pendiente del vector director. ¿Recordáis? El vector director tenía de coordenadas 2 menos 1 y su pendiente era menos un medio. Pues mirad donde aparece en la ecuación explícita, o sea, aparece explícitamente la pendiente ahí escrita. De ahí el nombre de ecuación explícita. Y también aparece explícitamente otra cuestión, que es el 4. Este 4 era la ordenada en el origen. Si os acordáis, la ordenada en el origen era pues el valor este de aquí, o sea, la altura a la que estaba la estación. Por tanto, es explícita en dos sentidos. Es explícita porque tengo la pendiente y es explícita porque me da la ordenada en el origen de donde he partido, con el vector v, claro. Por último, vamos a considerar el paralelismo entre dos vectores, que eran ax y v. Si os acordáis, ax, lo vuelvo a poner abajo, a ver aquí, ax era este vector naranja que iba desde la estación hasta el punto de destino. ¿Veis que lo ponía así? X menos 0 y menos 4.
volvemos otra vez adelante y recojo esa información y veo que ese vector es paralelo a v, porque van sobre la misma recta, y entonces, por la condición de paralelismo, sus pendientes han de ser iguales, o sea que x menos 0 entre 2 ha de ser igual a y menos 4 entre menos 1. Veis que abajo está el vector v y arriba el vector ax. Si divido sus coordenadas, pues deberán ser iguales. Y esta ecuación se llama fórmula o forma continua de la ecuación de la recta. Y estas 5 formas son las más conocidas y las más importantes. Hay más, pero no las vamos a tratar en esta ocasión. Y las voy a poner aquí todas juntas para que las volváis a ver de una forma un poco más integrada. Aquí tenéis la ecuación vectorial, paramétrica, general o implícita, explícita y continua. Todas juntas. Y por último, aquí viene una explicación de cómo extraer puntos, varios puntos de la recta, dando valores. Pues lo he hecho antes con la t, lo vuelvo a escribir ahí, dando valores a la t. En el caso de que sea en la ecuación vectorial y la paramétrica, se le da valores al t. Aquí tenéis un ejemplo, como hice antes. Y en las otras ecuaciones, pues se le suele dar valor a la letra x y se obtiene la ordenada y. En el x igual a 2, la y vale 3, en el x igual a 3, en el x igual a 4, sería igual a 5, etc. O sea, cual me permitiría dibujar una recta uniendo puntos que salen pues, en el sistema cartesiano de coordenadas. Bueno, pues hasta aquí la explicación de hoy de vectores y rectas, y otro día pues os explicaré otra cosa de estas que nos quedan dudas y que necesitamos un apoyo. Venga, hasta la próxima.